Bonjour les amis, mapa conceptual del pasado compuesto con avoir y con être. Primero con avoir, hago una mapa conceptual, quizás es más fácil para ustedes a entender. Pasado compuesto hay dos verbos, entonces hay dos cosas. Hay avoir en presente y el participo pasado del verbo. Avoir en presente, aquí he puesto la conjugación en afirmativa y en negación. J'ai, je n'ai pas. Tu as, tu n'as pas. Il, elle a, il, elle n'a pas. Nous avons, nous n'avons pas. Vous avez, vous n'avez pas. Ils, elles ont. Ils, elles n'ont pas. Y se agrega el participo. Participo del primer grupo, verbos en ER. El participo es E. Ok, mira, chanter se convierte en chanter. Es el mismo sonido, pero con E acento. Entonces, con este y este, hace, por ejemplo, elle a chanté. Elle a chanté. Y la negación, elle n'a pas chanté. Segundo grupo, los verbos ir regular. El método es finir. Y este se acaba con I. Entonces se quita la R, fini. Exemple, tu as fini. Et si quiero poner en negación, tu n'as pas fini. El más difícil, obviamente, son los verbos irregulares. Hay verbos irregulares como avoir y être, es U et été, que es totalmente irregular. No hay nada de, de construcción en común. Ok. Nous avons eu, vous avez été, por ejemplo. Pero los demás tienen categorías. Por ejemplo, en T, faire, fait, dire, dit. J'ai fait, j'ai dit. En IS, mettre, mis, j'ai mis. Prendre, pris, j'ai pris. En U, savoir, su, j'ai su. Vouloir, voulu, j'ai voulu. En ERT, offrir, offert, j'ai offert. Ouvrir, ouvert, j'ai ouvert. Et à bientôt. Et dormir, dormi, mentir, menti. En I como aquí, pero son verbos irregulares. J'ai dormi, j'ai menti. Ok, vamos a ver el pase composé con être ahorita, que se usa mucho menos que con avoir, porque solo hay dos casos con todos los verbos pronominales y con una lista que se llama Dr. Mrs. Van der Trump. Aquí están los verbos. Es una lista que tienen que aprender, pero en internet hay imágenes que pueden ayudar. Los verbos pronominales, primero, se lever, se maquiller, se raser, se coucher. Así es infinitivo por el momento, se coucher. Hay que poner el verbo être con el pronombre pronominal. Je me suis. Négation. Je ne me suis pas. Tu t'es. Okay? Pronombre pronominal. Tu ne t'es pas. Négation. Il, elle, sait. Il, elle ne sait pas. Nous, nous sommes. Nous ne nous sommes pas. Vous, vous êtes. Vous ne vous êtes pas. Ils, elles se sont. Ils, elles ne se sont pas. Este con verbos pronominales, pronombres pronominales, porque verbos pronominales. Y participo en renal fácil porque la mayoría son en ER, hay otros, pero la mayoría son en ER, entonces se pone una E acento agudo. La particularidad del verbo être es que hay que poner una concordancia. Cuando es femenino, agregar una E, cuando es plural, agregar una S, y cuando es femenino plural, agregar los dos. Lever, je me suis levé, je ne me suis pas levé. Ok. Ils, elles se sont douchés con S. Ici es elles se sont douchées et S. Ok. Aquí concordancia eventual. Hay casos donde no se pone concordancia con el sujeto. Cuando hay un COD en los verbos pronominales, pero como he dicho, por el momento es básico, sin las excepciones. Otro caso, entonces la lista Dr. Mrs. Van der Trump. Entonces aquí es el verbo être. A la diferencia de aquí, no hay los pronombres pronominales. Entonces, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Négation, je ne suis pas, tu n'es pas, il, elle n'est pas, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, ils, elles ne sont pas. Y los verbos de la lista, como he dicho, hay una imagen. Mira, son las primeras letras de cada verbo. D, devenu, R, revenu, M, monté, etc. Devenu, revenu, monté, rentré, sorti, venu, arrivé, descendu, entré, retourné, tombé, resté, allé, mort et parti. Con la concordancia eventual.
je suis devenu, elle est sortie con e, elles son allé con ES, etcétera, etcétera. En este hay 6 verbos que se puede conjugar con avoir también, que hemos visto, pero como he dicho, es por el momento básico. Entonces esta mapa conceptual no es tanto un mapa conceptual porque tengo que agregar los dos, être y avoir, pero prefiero hacer así para que puedan entender un poquito más en su mente. A veces hay gente que entienden más así, otros que prefieren la lección clásica. Pero a ver si es una ayuda para ustedes. Merci beaucoup, au revoir.